¿Cómo están ustedes? Este fin de semana no quiero hablar de política chilena. Vamos a hacer un experimento importantísimo. Hoy día tenemos la posibilidad de llevar a su casa al embajador de Siria en Chile, con el cual conversaremos sobre temas interesantes. Hoy con ustedes, Khalil Vitar, embajador de Siria en Chile. ¿Cómo le va, embajador? Muchas gracias. Salam aleikum. Muy bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como ahí hay un amigo suyo que es, o sea, no pariente tampoco, sino que es un sirio, amigo mío, que me regaló esto que era de la familia. Lo traigo aquí para que nos ayude y conversemos, embajador. Bueno. Embajador, la gente en Chile que se informa de política internacional, indudablemente que fue muy impactada por esto que se llamó la famosa primavera, la primavera árabe del 2011. ¿Usted en ese momento estaba allí, en Siria, o no? No, estuve en otra misión diplomática en Ginebra, Suiza. ¿Y no volvió después usted? Sí, volví en el mes de agosto. ¿Después? Sí, después. Y pasé 2 años. Porque usted la destinación que allí tuvo en su país es una destinación que de una u otra manera es importante para conversar sobre los efectos, porque usted allí en su currículum dice que fue encargado de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Sí. Ya. Pero eso no significa seguridad que tengo policías y carabineros y no sé qué, seguridad de los diplomáticos sirios y de los diplomáticos extranjeros en Siria y de las embajadas extranjeras en Damasco. Está muy bien, sí. Está muy bien, pero eso tiene que ver con inteligencia política y con inteligencia en general, y tiene que ver con que la gente podamos entender lo que pasa. Porque la gente que mira a su país, hay una relación con un gobernante que se llama Bashar al-Assad, cuyo padre fue presidente de Siria años A, y que hoy día tiene un conflicto importante que dicen que tiene raíces religiosas entre chiitas y sunitas. Quisiera partir por allí, que usted nos explicara eso, qué significa esta relación entre chiitas y sunitas. Bueno, eso viene de la desinformación de los medios de prensa. La verdad no es así el tema. El tema yo puedo resumirlo en muy pocas palabras, que es una guerra universal en contra de Siria. No solamente en contra del presidente Bashar al-Assad, porque el presidente Bashar al-Assad es un sirio. En Siria no hablamos de religiones. Siria es el único país en Medio Oriente que es el país laico, el único país. Hasta en el vecino Líbano está gobernado por ¿cómo se llama? El Taifiyya Siyasiyya, que es política basada sobre las religiones. Pero en Siria no se habla de religión. Pero en muchos países del mundo árabe se habla o se piensa de que la relación entre Mahoma y la política, entre los descendientes de Mahoma y los que deben dirigir, es casi una ley fundamental. ¿En Siria no es así? No, de ninguna manera. Tenemos una constitución nacional que fue cambiado últimamente en el año 2012. El anterior también fue una constitución que valora mucho la unidad nacional del pueblo sirio, y no se habla de religiones. Es así la realidad de las cosas. Hoy día que estamos en el 2014, ¿cómo podemos entender entonces lo que pasó en la primavera del 2011 y lo que pasa hoy día en relación al presidente Bashar? Lo que pasa que en el principio de la crisis en Siria hubo reclamos de la parte de todo el pueblo sirio, no solamente de la que se llama oposición. Y como en todo país del mundo, siempre el pueblo busca más libertad, más democracia, más derechos humanos. Pero la respuesta del presidente Bashar al-Assad y su gobierno fue muy positiva.
Por ejemplo, sacó la ley de emergencia en vez de imponerla en este momento. Pidieron cambiar el artículo 8 de la Constitución siria que habla de que el partido Baas es el líder de la sociedad de la política en Siria. Se cambió toda la Constitución en forma general. Hubo muchos cambios, la ley de los partidos, se formaron varios partidos ahora en Siria, pero no fue el reclamo o la bandera que sacaron los opositores, no fue real. Ahora, usted dice, cuando yo le pregunto esta relación entre chiitas y sunitas, que chiitas son la gran mayoría de los países que están alrededor de Siria, son países que tienen ese tipo de relación entre la religión y el gobierno. Pero resulta de que hay un resurgimiento de los grupos opositores islamistas en Siria. Sí, es verdad. En Siria, volvemos al tema de Siria, que hay 17 confesiones en Siria, no solamente chiitas y sunitas. Es un mosaico que siempre... ¿Cuál es la suya? Yo soy cristiano. Cristiano, ya, sí, ya. Pero soy sirio antes de ser cristiano, correcto, como todos los sirios. Yo digo que había una convivencia desde muchos años, desde cientos de años en Siria. Nunca pasó esto en Siria, que la diferencia entre las religiones o las confesiones en Siria. Pero como el tema viene de un complot, yo lo digo con toda... ¿Y el complot, usted habla que este complot es un complot internacional norteamericano? Y claro, norteamericano. ¿En razón de qué? ¿De los intereses del petróleo? No solamente el petróleo es la posición geopolítica de Siria en el Medio Oriente. El corredor que está justamente en el medio. Y claro, y también la existencia de Israel al lado nuestro, que es en el origen de todos los problemas que surgen en la zona. Yo digo que el motivo principal de todo lo que está pasando es dividir a Siria o fragmentar a Siria en pequeños cantones o estados basados sobre la religión. Un estado sunita, otro chiita, otro cristiano, otro druso, otro no sé qué. Tenemos como... ¿Y Hezbollah qué significa? ¿Qué papel tiene en esto? Hezbollah es resistencia libanesa por la liberación de las tierras ocupadas por Israel, de las tierras del Líbano. Hay Mazar al-Shab'a y una zona ocupada por Israel. ¿Y qué relación tiene con el conflicto sirio o con el conflicto sirio-americano? Y estamos... Siria, con Hezbollah, con otras fuerzas políticas en la zona, en una sola frente contra la agresión y el imperialismo, contra la ocupación de nuestra tierra. Siria apoya a la resistencia. Pero la resistencia es llamada por muchos países, partiendo por Estados Unidos, por muchos países occidentales, como un movimiento terrorista, Hezbollah. Hay que definir al terrorismo primero. El que defiende a su tierra, a su pueblo, no es terrorista. El que quiere liberar a su pueblo no es terrorista. El terrorismo sí es lo que está sufriendo Siria ahora, donde vienen más de 100.000 yihadíes o salafistas takfiríes de 83 países del mundo. Eso no lo dice mi gobierno ni yo, eso lo dijo un informe del servicio secreto alemán,
Y eso significa lo que usted dice, siguiendo la lógica que usted dice, ya, que Estados Unidos podría invadir Siria. Y yo creo que trató de invadir Siria, pero no pudo y no puede. Por el conflicto, porque los rusos apoyan a Siria. No solamente esto, porque si Estados Unidos ataca a Siria, van a encender a toda la zona de Medio Oriente. Embajador, me quedaría todo el tiempo conversando con esto con usted, pero resulta que nos deben quedar 10 minutos y usted viene poco a esta zona y aquí nos ven desde San Antonio hasta los Andes. Lo dejamos pendientes para otra vez que conversemos sobre política internacional, porque me parece muy interesante su visión. Una cosa cortita antes de pasar a un tema. ¿Qué futuro tiene el conflicto que tiene su presidente hoy día en el país? El futuro de la crisis siria o de Siria, yo digo que el gobierno sirio está decidido en luchar contra el terrorismo hasta el final, siempre abriendo la puerta del diálogo con la oposición. El problema está en la oposición siria, que no está unida, no está reconocida por los países de Occidente. Por ejemplo, la oposición que fue a la conferencia de Ginebra II fue una pequeña parte de la oposición siria, que es muy la oposición fanática, yo digo. Hay una oposición nacional que los opositores están viviendo adentro de Siria. Esta oposición que fue a negociar o a dialogar con la delegación del gobierno sirio no representa a la oposición siria. Pero con el enfoque que uno mire y con las expresiones suyas, no hay una gobernabilidad real dentro de Siria. Hay un estado, hay una crisis permanente que seguramente para la vida de su familia o de toda la gente no es una vida fácil. No, el gobierno sirio o el Estado sirio está en toda parte de Siria. Pero la seguridad en general, la seguridad en general, con una situación en que hay extremismo dando vuelta, no es fácil. Sí, no es fácil. Bueno, si se acuerda, por ejemplo, hace unos meses atrás, un solo terrorista en el sur de Francia, yo creo que en Marsella, costó una semana a la policía y al ejército francés para poder terminar con él. El tema que al terrorismo, lo que es muy especial, que Estados Unidos pretende luchar contra el terrorismo en Afganistán, por ejemplo. Francia pretende luchar contra el terrorismo en Mali. Hace unos meses atrás mandó tropas militares para luchar en la misma gente que está apoyando en Siria, los yihadíes, los fanáticos islámicos. La doble visualidad de los países de Occidente, en vez de ayudarnos a salir de esta crisis, en vez de abrir caminos políticos para el diálogo, incendia más la zona. Incendia más la crisis. Sí. Ok. ¿Cuáles son? Vamos a la realidad chilena y a la realidad nuestra de nuestra región. ¿Cuál es el estado real de las relaciones entre Siria y Chile, digamos, para que los habitantes de esta región que tienen este origen lo sepan? Las relaciones están muy antiguas entre Siria y Chile. Yo creo que en el año 1928 Chile tuvo un cónsul chileno en Beirut que cubraba toda la zona, Siria, Jordania, Líbano, hasta Irak e Irán. En el año 1945 se acordaron Siria y Chile en establecer relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿Nunca se han suspendido las relaciones? No, nunca. Están siempre... ¿Y cuál es el grado de comercio? ¿Qué se comercia entre Chile y Siria?
Muy pequeño, lamentablemente, por la distancia primero. Segundo, porque Siria produce los mismos productos que produce Chile. Pero petróleo no, pero Chile produce petróleo. Pero no es suficiente para exportar, especialmente en este. ¿Y qué es lo que produce? ¿Fruta, vino? Fruta, vino, artesanía, algodón, textiles, muchas cosas. Estamos trabajando para que tengamos un intercambio mejor en el futuro. ¿Y en lo cultural? ¿Hay un intercambio cultural? ¿Hay avanzadas relaciones culturales? Hay un convenio cultural entre el gobierno de Siria y el gobierno de Chile desde el año 1990. Estamos tratando ahora de renovar este convenio. Pero en el tema cultural yo quiero hablar de nuestra colectividad siria que vive acá desde más de 100 años. Que llegó la primera ola de inmigración a los fines del siglo XIX, a los principios del siglo XX, y que trajo con ella todas las tradiciones sirias y conservaron muchas de estas tradiciones. Lamentablemente perdieron el idioma, están integrados totalmente en la sociedad chilena. Estamos muy orgullosos de tener a esta colectividad tan activa. ¿Cuántos sirios o descendientes de sirios hay en Chile? Hay alrededor de 60.000 hijos de sirios. ¿Y cuántos hay en esta región más o menos? En esta región yo creo que hay más de 10.000. Sí. Es una cifra importante. Sí. Y yo digo hay mucho Dagma, hay mucho Madaín, hay mucho Milad. Claro, y todos son un orgullo para nosotros. Son nuestros embajadores permanentes en Chile y son el puente que puede relacionar a ambos países para salir más adelante en nuestras relaciones. ¿Y convenios universitarios, intercambio estudiantil, no existe? Esto lo contiene el convenio cultural mismo, ya. Sí. Ya. ¿Y intercambio de, no sé, de bailes, de conjuntos de baile, de conjuntos de teatro, de traer y llevar? Yo le cuento, este es mi segundo puesto diplomático en Chile. Cuando era el cónsul de esta embajada hace 20 años atrás, trajimos un profesor de Dabke para el Club Sirio Unido. Quedó con ellos como 3 meses y el Club Sirio Unido ahora tiene un conjunto de baile de Dabke que es maravilloso, excelente, muy lindo. Sí. Embajador, nos deben quedar alrededor de 5 minutos. ¿Qué mensaje le puede dar usted o cuál es su visión sobre el tema de la paz? Porque la historia del Medio Oriente, esto del Medio Oriente unido jamás será vencido, no es verdad. Medio Oriente ha estado desunido de una historia de guerra, de conflicto, de relaciones que tienen que ver con muchos dolores que se mantienen por muchos siglos. ¿Cuál es la fórmula o no hay fórmula para lograr la paz? Para lograr la paz es muy fácil. Tenemos una tierra ocupada por Israel que se llama el Golán sirio ocupado, que es de 1.200 kilómetros cuadrados, 1.200 kilómetros cuadrados. Y cuando fuimos a la Conferencia de Paz de Madrid, fuimos con toda la voluntad para llegar a una paz segura, permanente, pero lamentablemente los israelíes no pudieron seguir hasta el final. No quieren devolver nuestra tierra ocupada. Cuando la tierra siria ocupada vuelve a la madre patria, a Siria, ya no vamos a tener ningún problema con nadie. Además, tienen que devolver los derechos de los palestinos que están en refugio. Tenemos más de 500.000 palestinos en Siria.
Y la paz interna, embajador. Cuando las Naciones Unidas dice de que por ambos lados, en lo que está pasando en su zona, hay entre 25 y 30 enfrentamientos que han sido asesinatos masivos por ambos lados. ¿Cómo se encuentra la paz allí? La paz en Siria tenemos que trabajar conjuntamente, el gobierno con la oposición, todo el pueblo sirio en contra del terrorismo que entró a Siria pero la paz no pasa por hacer un gobierno transitorio de unidad entre ambos lados. Sí, estamos dispuestos a esto. Eso es lo que aceptó la delegación siria en Ginebra. ¿Estaba usted allí o no? Sí. En la época en que usted estaba. No, ahora ya, en la Ginebra 2. Ya. Pero el problema es que la delegación de la oposición fue solamente para tomar el tema, para negociar el tema del gobierno transitorio. La delegación siria empezó o quiere empezar por la lucha en contra del terrorismo. ¿Cómo podemos llegar a un gobierno o a una paz antes de sacar el terrorismo del país? Hay prioridades. Primero terminemos con el terrorismo y después estamos listos para... El problema es que un gobierno transitorio, cuando uno lo mira así, pueden llegarse a políticas de exterminio por parte si llegara a cambiar el poder o otros lo asumieran, ¿o no? Venganza saca venganza. No, cuando lleguemos a un gobierno nacional amplio o, como dijo usted, transitorio, todo va a estar bajo control. Ok. Embajador Khalil Bitar, un gusto conversar con usted, Gracias. Un gusto tenerlo aquí, un gusto de que lo puedan ver en nuestra región. A usted lo han visto y lo van a ver desde San Antonio hasta los Andes. Y esta casa queda abierta para poder conversar a futuro sobre estos temas. Muchísimas gracias, don Rodrigo, y estoy muy contento, muy feliz. Tengo el gusto y el honor de estar con ustedes en este programa. Igualmente yo, Gracias. embajador. Gracias. Y usted, hemos tenido la posibilidad de conversar. No son temas fáciles. No son temas fáciles, además, para el embajador de un país que tiene un conflicto como el que tiene, venir a explicarlo. Pero hemos tratado como a usted le gusta y como a mí me gusta. Que estén ustedes muy bien.